Avui parlarem sobre les pors i el pànic, el estrès, ansietat, que està relacionat amb els sorolls forts, cridents, petards, tempestes, d'acord? Llavors jo, com a director veterinari, us parlaré una miqueta res greument de què som, què fem i que ens conegueu una mica, sobretot els que sou nous. Som un centre veterinari que oferim els serveis convencionals de veterinària, com podeu trobar a tot arreu, i tenim el valor afegit de promoure la medicina preventiva i la medicina integrativa. Què vol dir? Que incorporem l'acupuntura dins de tots els tractaments, complementàriament. Som un equip petitet, però molt simpàtic, majoritàriament femení, i aquí estem per ajudar-vos, per acompanyar-vos a mantenir la salut dels vostres animals, que és el nostre objectiu. Dins de la medicina preventiva volem destacar un servei que tenim nou de fa pocs mesos, que és el servei de plans de salut. Això col·loquialment es coneix com a mútua o seguro, però és millor. Per què és millor? Perquè les assegurances normalment volen pagar com menys millor. En canvi nosaltres no, volem que vingueu com més millor, de manera que encara que no hi hagi un motiu evident d'alteració de la salut, puguem revisar l'animal, puguem tocar-lo, puguem pesar-lo, puguem fer que s'acostumi a venir content, que no vingui amb por perquè es troba malament, sinó que vingui perquè es troba bé, i així qualsevol coseta que puguem detectar molt abans, també actuarem molt abans i tindrem més èxit, tindrem millor resposta als tractaments. Llavors, què vol dir? Doncs que amb un pla de salut on pagueu una quota anual o la podeu fraccionar, doncs us entren sobretot totes les visites veterinàries i després, en funció de la modalitat, doncs més serveis, menys, més descomptes, menys. Es pot fer bastant personalitzat. Ara sí, sobre la por i l'ansietat. Jo us parlaré una miqueta més endavant de com incloure i incorporar l'acupuntura en els tractaments també de mèdics, farmacològics sobre l'ansietat. No vull allargar gaire més, dono pas a Valentina, que és experta en comportament, que sempre farà molt interessant sobre aquest apartat. Bien, pues os explico unos conceptos, intento rápidamente, aunque no tengo el don de la concesión, pero voy a intentar que sí, para que veáis terminar. Simplement, no m'és, mentida? Has d'apretar... Sí. Espera, no cal fer així, Mira, només que apretis aquest, només aquest aquí. Ok, perdón, le había dicho la vez. Perfecto. Okay. ¿Cómo actuar delante de una fobia y unos consejos de manejo? ¿Qué es una fobia o qué diferencia hay entre miedo y fobia? El miedo es una respuesta totalmente normal en un animal que sirve para que el animal y la persona se ponga a salvo delante de una situación que puede ser peligrosa o parecer peligrosa. Es decir, no es necesario que sea realmente peligroso, porque de hecho una fobia es cuando no tenemos la capacidad de racionalizar una situación y pensamos que puede ser peligrosa aunque realmente no lo sea. Pero lo que cuenta es cómo lo percibimos, no cómo es. Y a las personas se nos puede explicar, mira, pasa esto, pasará lo otro, a un animal no. Entonces el problema es que cuando un miedo se manifiesta de forma excesiva en contextos inadecuados, puede dar lugar a varios problemas de comportamiento, se puede convertir en una fobia. Una fobia es una respuesta que el animal no puede controlar, no es capaz de racionalizar, de frenarse. Por tanto, si se escapa, puede ser atropellado. Si salta de una ventana, no se preocupa de que puede caer de un tercer piso, como me ha pasado en algunos casos. Por suerte, recuerdo un pastor alemán hace muchos años que resbaló en el todo del señor de abajo, como un tobogán, y aterrizó 2 plantas más abajo sin haberse hecho daño ninguno, pero saltó. Un animal no se suicida, se tira por miedo. Entonces, en esos días hay que tener muchísimo cuidado y no soltar animales, no permitirles tener acceso a sitios exteriores, a ventanas, incluso reforzar las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchos accidentes, como los que, no sé si estáis familiarizados con un evento que sucedió el año pasado, precisamente en Sitges, en la zona donde unos animales ocasionados habían tirado unos cohetes, unos petardos para una fiesta privada, y unos perros fueron atropellados por las vías del tren, porque bueno,
pues se salieron despavoridos y no fueron capaces de parar. Las fobias pueden ser a varios estímulos, personas, animales, otros estímulos. Fundamentalmente hablaremos de fobias o miedos a los ruidos, petardos, truenos, ruidos del transporte, pueden ser varias cosas. ¿Y cuáles son las causas de estos miedos? Pueden ser varias. O un defecto de socialización. ¿Qué es un defecto de socialización? Cuando tenemos un cachorro, lo tenemos que acostumbrar a toda una serie de cosas que serán parte de su entorno, de su vida cuando adulto. Si esta socialización no la hacemos nosotros, sino que compramos un cachorro o adquirimos un animal del cual desconocemos el pasado, o cogemos un cachorrete me lo invento, un osdatura, uno de esos perros pastores que son un poco especiales porque son más sensibles, y que ha vivido pues, en la montaña, en la caseta de Heidi, pero sin estímulos de la ciudad, y luego lo traemos al meollo, ¿no? Ruidos, pues lo pasan muy mal. ¿Por qué? Porque durante las primeras semanas o meses de vida no han estado en contacto esos animales con esos estímulos. Por lo tanto, no solo son nuevos, es que les producen auténticas reacciones fóbicas, ¿no? Es decir, el animal no sabe lo que le va a pasar. Ha terminado ese periodo áureo que es la socialización y el perro ya ha cerrado. Por aquí, todo lo que conozco está aquí, lo que no está aquí no lo conozco. Pues puede provocar problemas de fobias cuando el animal se hace eso. Y eso es un problema importante. Por otro lado, una experiencia traumática. Podemos tener una muy buena socialización, le hemos hecho todo perfecto, hemos habituado al cachorro a estar en un sitio con gente, con ruidos, con un coche, y de golpe, un buen día, pasa algo. Un niño que le tira una bombeta demasiado cerca a un perro, el perro se asusta. O sin pensar, lo dejamos porque vamos con unos amigos por ahí, el perro lo pasa mal solo en casa y entonces a partir de ahí una experiencia traumática pasa con muchísimas otras situaciones. Hablo de accidentes, mordidas de otros perros, no son solo experiencias traumáticas en el sentido de los ruidos, pero son de las más peligrosas esas experiencias traumáticas. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil remitir, volver atrás cuando hay un trauma que cuando no lo ha habido, evidentemente, y se desarrolla el miedo a poco o incluso por otras causas, ¿no? Senilidad, pérdida de visión. Esto muchas veces lo encontramos en los perros senior, animales que nunca han tenido miedo, pero que conforme van pasando los años, con la edad empiezan a sentirse más inseguros, buscan más el referente del dueño si no lo tienen, entonces se ven perdidos, es decir, que pueden haber otras cosas. Una predisposición genética. El miedo también tiene un componente importante de tipo genético y también el manejo del propietario. ¿Qué es el manejo del propietario? Lo que hacemos nosotros. El animal tiembla y lo intentamos consolar. Sin querer lo reforzamos. Lo intentamos consolar, pero en realidad el perro está recibiendo por nuestra parte pues un refuerzo indirecto de esa conducta que evidentemente hay que intentar evitar. ¿Cómo se hace? Pues hay que estar sin reforzar. Tampoco lo podemos dejar desamparado, solo apartado, incluso echado. No, porque el miedo no se castiga. No se puede castigar una emoción, especialmente cuando esa emoción es negativa. Sería como pegarle o chillarle a un niño que tiene miedo a la oscuridad. No solo no tendría sentido, sino que incluso sería contraproducente. Por tanto, recordad sobre todo ese detalle. Nunca se puede castigar una emoción. Los propietarios pretendemos castigar una conducta. No, Valentina, castigo que ladra, castigo que tiembla, castigo que quiere volverse a casa, castigo que me tira. Ya, pero ¿por qué está temblando? Es porque tiene miedo. Entonces, en realidad, estaríamos castigando una emoción. Y si es negativa, la empeoramos. Cuando un animal ha sufrido estrés en la edad temprana, también acarrea unas consecuencias. Animales que han, por ejemplo, nacido de madres de perras o gatos que han vivido en la calle, que han vivido en situaciones desfavorecidas o que tienen, digamos, unas condiciones peores, pues tienen más tendencia a tener problemas de miedo. O sea, que hay una parte que incluso es epigenética, ¿sí? No es genética, sino es lo que le pasa a la madre. Repercute sobre lo que le pasa al cachorro o al gatito. Porque el sistema nervioso de ese animal está más susceptible, más sujeto al efecto del cortisol, que es la hormona que se produce durante las reacciones de estrés. Todo el mundo está familiarizado con el cortisol, ¿verdad? Cuando tenemos un pico de cortisol de estrés, el cortisol se dispara, la adrenalina. Si ese estrés es pequeño, es corto, pues el animal o la persona
vuelve a un equilibrio y ya está, y dice, uy, qué susto, ¿no? Han cerrado la puerta del cuerpo. Cuando tú cierras un cajón de golpe y el perro tiembla durante 15 minutos, eso no es normal. Pero pasa. ¿Por qué? Porque el perro hace lo que se llama un proceso de generalización. Es decir, dice, uy, ese ruido muy fuerte y brusco, yo no me lo espero, ¿de dónde viene? Me asusto. Pero luego el perro empieza a generalizar. Es decir, empieza a pensar, bueno, este ruido me ha provocado este miedo, esa situación desagradable. Pues uno parecido, pues también. Y a poco los miedos pueden aumentar. Y es donde entonces hay que actuar. Esto es el periodo de socialización, ¿veis? Quiero que os explico, pues en esta ventana área de entre los 21 días y las 12 semanas, 3 meses, pues tenemos que meter dentro del perro, el ordenador perro, todos los files para poder abrir un archivo. Está el Word, pues pongo el paquete de Office. Si no pongo el paquete de Office, la próxima vez que entro en Word, el ordenador no lo abre. Pues tengo que meter dentro todos los programas, perdonad la comparación, pero es que es así. Si no lo reconoce, dirá, uy, a ti, con un casco en la cabeza, no te reconozco como un ser humano. ¿Eres un astronauta o qué eres? Un bastón. Algo que hace que sea diferente el aspecto de ese estímulo, hace que el perro no lo reconozca como un ser humano. Un niño pequeño no es un hombre en miniatura, es a veces una presa. Se mueve raro, corretea. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que pensar en lo que hacemos, sobre todo en las primeras semanas y meses de vida de nuestro niño. Pero aún así, pues hay otras cosas. La socialización, lo que se produce es un reconocimiento de especie, una habituación de estímulos, es decir, bueno, pues un perro tiene que estar acostumbrado a ver gatos, niños, bicicletas, monopatines, la lluvia, pues una silla de ruedas. Por ejemplo, nosotros en una parte de mi empresa, mi socio es educador canino y guía en intervenciones, hacemos una parte de terapia, intervenciones con animales, tenemos que habituar a nuestros perros a pues, lidiar con eso, una silla de ruedas, pues unos aparatos, unas cosas que son diferentes, ¿no? Pero a lo que nosotros como propietarios tenemos que acostumbrar a nuestro perro, pues es a pues, estímulos, ruidos, el camión de la basura, los ruidos fuertes. ¿Cómo lo hacemos para hacerlo bien? Desde que es muy pequeñito y sobre todo procurando que esos contactos sean positivos. Positivos, progresivos, paulatinos, las 3 P's. Progresivos, a poco aumentamos la dificultad. Progresivos, es decir, vamos subiendo para poder aumentar la capacidad de asimilación del animal. Y paulatinos, poco a poco, no podemos hacerlo de golpe. ¿De acuerdo? Entonces, recordad esa peculiaridad en todos los trabajos de habituación. Hemos hablado de sensibilización en el momento en el que el perro ya tiene miedo a algo. Antes de tener miedo, se tiene que habituar, acostumbrar. Habituarse o acostumbrarse es positivo, pero lo tenemos que hacer nosotros positivo. Le tenemos que poner al perro en una situación agradable, jugando, o con chuches, buscando cosas, y le ponemos ese ruido así muy a lo lejos, y de golpe el perro piensa, aquí suena algo, ¿qué pasa? No pasa nada, subimos un poco el volumen, jugamos con el perro. Pero no lo podemos asustar tirándole un petardo demasiado cerca, porque entonces lo que podríamos producir es justo el efecto opuesto, que se llama inundación. Es como si tú tienes miedo a volar y yo te mando mañana a Australia con mal tiempo. 22 horas de vuelo y sales o curado para siempre, o a la que veas un avión ya te escondes porque ya te ha dado, evidentemente, una reacción fóbica. ¿Vale? Entonces, de modificación de conducta, los etólogos, los educadores, intentamos evitar la inundación porque te la juegas. A todo o nada. Entonces, el trabajo de desensibilización progresivo es mucho menos agradecido porque es lento, pero es seguro. Las experiencias traumáticas. Hay que intentar evitar, evidentemente, que el animal, pues, por ejemplo, el primer San Juan se quede solo, tenga malas experiencias, por ejemplo, saliendo a la calle lo menos posible y en horas tranquilas. No lo vayamos a sacar a las 8 de la noche, el día de la guerrera, los días de antes. No tengo otros horarios, pues más vale que se quede en casa tranquilito, a exponerle a una situación que puede marcar un antes y un después. No soltarle bajo ningún concepto, que siempre vuelve, no importa, un día se puede asustar, tener una sola respuesta fóbica, y yo muchas veces hago informes de perros que asustados han podido morder, provocar accidentes, o se han visto arrinconados y han podido escaparse o hacerse daño.
automutilarse, ahorcarse, o sea, es muy triste y es muy duro, pero os lo tengo que decir porque existen estas realidades. El perro no se da cuenta, el gato, de las situaciones a las que se puede exponer, porque está con un ataque de pánico. Si habéis sufrido algún ataque de pánico alguna vez en vuestra vida, sabéis que no podéis controlar, no se puede racionalizar, ¿vale? Y muchas veces hay que actuar de una manera más contundente. Hay perros que tienen una anticipación leve, pero hay perros que se ponen súper nerviosos ya solo cuando ven cambiar el tiempo, por ejemplo, o escuchan algún ruido a lo lejos. Ya se esconden, empiezan a temblar. Todavía no ha pasado nada, no, pero ya se adelantan. Entonces, los animales que tienen una fuerte anticipación del estímulo, pues hay que actuar con más fuerza. Y tampoco hay que reforzar, consolar, sino dejarle al animal un espacio en casa donde pueda encontrar un escondite, intentar disimular los ruidos, bajar persianas, insonorizar los ambientes, poner una música de fondo. No ayuda a solventar el problema, pero al menos disimula un poco los ruidos exteriores. Ojo, un perro escucha ruidos a kilómetros de distancia, no podremos cancelarlo, pero al menos podremos darle otras señales, digamos, de tranquilidad, ¿vale? Que no sean directamente relacionadas con nuestra manipulación. Y evidentemente hay más cosas que podemos hacer, como por ejemplo, pues planificar un tratamiento de los síntomas, es un tratamiento paliativo, se llama, es decir, ¿qué podemos hacer ahora que ya estamos a 2 semanas de San Juan? No podemos hacer un tratamiento curativo, ¿por qué? Porque una fobia no se puede tratar en 2 semanas. A veces ni tan siquiera en 2 años, ¿vale? Pero hay un tratamiento que es muy lento y que muchas veces no da los resultados esperados dependiendo de la intensidad del problema. ¿Por qué? Porque las fobias son algo que tiene un pronóstico reservado, los miedos y las fobias. ¿Por qué? Porque se refieren a lo que es para el animal una estrategia de supervivencia. No es un mecanismo alternativo. El animal pone en marcha esas reacciones para salvar su vida. Por tanto, es muy difícil luchar contra una fobia, porque es algo instintivo, ancestral. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que saber que por mucho que consultéis con un profesional que os dé pautas, es muy probable que no tengáis los efectos esperados. Es muy frustrante para los especialistas y, sobre todo, para el propietario. Pero tenéis que saberlo. Hay medidas, de todos modos, que pueden hacer que el animal lo pase mejor y poder mejorar, evidentemente, eso. El hecho de que sea un pronóstico reservado no quiere decir que no hay nada que hacer, al contrario, que tenemos que volcarnos especialmente en ese tipo de problemas. ¿Cómo se manejan los síntomas? Bueno, eliminar el esfuerzo involuntario, no acariciar al animal, no castigarle, permitirle la retirada, ofrecerle un lugar donde poderse esconder, un cobijo, un armario, unas cajas, en un gato, pues lugares elevados donde se pueda esconder definitivamente si quiere, no aparecer en toda la noche. No pasa nada, lo importante es que se sienta seguro en ese momento. No lo vamos a solucionar esa noche. Esa noche solo tenemos que evitar que el animal lo pase peor. ¿Por qué? Porque además del aprendizaje tiene un elemento de sumación. Es decir, cada vez que el perro experimenta una situación fóbica, una sensación desagradable, cada vez es peor y el problema aumenta. Cada San Juan, pues generalmente las cosas van a peor. El problema de por sí no desaparece, sino empeora. Especialmente porque históricamente se han utilizado algunos fármacos que eran sedantes, pero que no eran amnésicos en el animal. Quiere decir que aparentemente el animal estaba sedado, aparentemente no reaccionaba, pero en realidad estaba viviendo toda la situación fóbica y por tanto no podía poner en marcha las estrategias para paliar ese sufrimiento y cada año había una respuesta mayor. Ahora, por suerte, pues ya los veterinarios hemos cambiado también pues, la mentalidad y los fármacos, evidentemente los conocimientos han permitido llegar a otras conclusiones, por tanto podemos recomendar productos mejores que los hay. Como técnicas alternativas, por ejemplo, la puntura, lo que ofrece MAR, que no muchos veterinarios tienen la posibilidad porque no manejan con estas medidas. Por ejemplo, habéis visto aquí, perdona, como la acupuntura es una técnica distinta que evidentemente él os explicará mejor, pero actuando en determinadas zonas, en determinadas áreas, actúa de una manera natural sobre los mecanismos que el animal pone en marcha frente a esas situaciones.
Se puede tratar de paliar pues, sufrimiento, no solo físico, sino también emocional, con las técnicas de acupuntura, igual que las personas se utilizan para relajar, para combatir la ansiedad, el estrés, ¿sí? Pues eso también funciona en los animales, pero no todos los veterinarios manejan estas estrategias. Pues aquí tenéis la suerte de que sí. Pues eliminar el esfuerzo involuntario, permitir la retirada, pues como tratamiento curativo, todas las demás pautas que hemos dicho, más una desensibilización. ¿Qué es la desensibilización? Un trabajo súper lento que hacemos durante todo el año, menos el mes de junio. ¿Vale? Lo podemos hacer en cualquier momento del año, menos en junio. ¿Por qué? Porque justo cuando estamos delante de la situación y a las puertas del San Juan, pues no podemos trabajarlo 11 meses al año, menos, evidentemente, el que toca, porque entonces, si no, tendríamos lo que se llama un flooding, que en inglés significa inmersión, o sea, una inundación, demasiado estímulo, ¿vale? Lo que explicaba antes. ¿Y en qué consiste la desensibilización? El exponer el animal a una situación cada vez más intensa, con una respuesta menor, ¿vale? Pues hay técnicas de desensibilización, que para eso estamos, para explicarlas, pero se tienen que hacer a poco, simulando ruidos y creciendo, como os he dicho, con estímulos positivos, combatiendo el aprendizaje negativo, pues al contrario, creando un aprendizaje nuevo, positivo, pero siempre progresivo, paulatino y a poco, ¿vale? Aquí pues se propusieron hace unos años, no son muy eficaces, pero son como unas pistas de sonidos, de ruidos, que podemos utilizar. En Netflix hay también pistas para sensibilización a ruidos. En perros, ¿vale? Pues hay pistas para hacer perros y gatos. Y podemos utilizarlos, pero repito, se puede hacer en otros momentos y cuanto más fiable es el aparato de música mejor, porque si es malo, pues el perro se da cuenta de la diferencia y dice, tú a mí no me vas a tomar el pelo, esto es muy diferente. Cuando además está asociado a tormentas, pues hay otros elementos que también influyen, porque el animal se da cuenta, el cambio del tiempo, la humedad relativa, pues hay muchas otras señales, ¿no? En Estados Unidos hasta tienen habitaciones que recrean las tormentas de verdad, con pues hasta relámpagos, se llaman storm, room storm o algo así, donde pues, se ponen los perros y se trabaja de esa manera. Pero bueno, sin ser tan ambiciosos, pues aquí podemos hacer algo también de sensibilización y un buen trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos ayudarle? Pues evidentemente pues, con algunas medidas de tratamiento. Aquí sí que me gustaría que fuera más Mar que interviniera en esta parte. Aquí pues la importancia de la socialización, no es lo mismo venir de aquí que venir de aquí, evidentemente. Se pueden utilizar productos más o menos naturales y aquí pues la ayuda de una medida, una estrategia alternativa. Simplement mostrar-vos que l'acupuntura es pot fer molt fàcilment, perquè molta gent no ho desconeix. Gent que s'ho hagi fet a ells mateixos ja saben que és molt agradable i no és pas una fòbia a les agulles, no? Però bàsicament és unes agulles molt finetes en uns punts molt concrets del cos que normalment tenen relació tant a nivell de les teories xines com a nivell científic s'ha demostrat els últims anys en relació amb l'ansietat, amb l'estrès, amb baixar freqüències cardíaques, baixar estats d'excitació i realment actualment tenim inclús estudis, aquest és un estudi molt recent del 2018 que va avaluar com funcionava l'acupuntura en gossos beagles sotmesos a situacions artificials de trons, no? I van comprovar els seus efectes. Vull dir que és un gran orgull tenir companys veterinaris en universitats de diverses parts del món investigant en acupuntura i en aquests temes que a més hi ha molt pocs estudis en com influeix o com pot ajudar l'acupuntura en temes de comportament. Llavors, com haureu vist en els fulletons, una de les promocions que estem fent durant aquesta època de Sant Joan és que aquella família que vulgui portar el seu gos per fer acupuntura durant aquestes 2 setmanes, doncs oferim una promoció del 50% del preu de la visita d'acupuntura habitual. Més que res perquè fem una acupuntura molt basada, seria com una acupuntura simptomàtica per reduir aquests nivells d'estrès. No fem una visita completa com fem habitualment d'acupuntura, però és una manera d'intentar que tothom pugui accedir a aquest servei i que no sigui una cosa elitista o de difícil accés per la majoria de la gent. Llavors,
volia fer aquest incís, perquè ho coneguem. I a nivell de medicació farmacològicament és molt important que tingueu en compte que hi ha dos grups de medicaments, que diem. Una cosa són els anomenats nutracèutics o complements nutricionals que potser molts de vosaltres feu servir, com són protectors articulars, herbes que podeu comprar a l'herboristeria, en pastilles, en càpsules, en líquids, gotetes, tot això serien complements nutricionals o també es poden dir nutracèutics. I això són ingredients naturals que ajuden a començar a preparar la persona o l'animal, en aquest cas l'animal, perquè l'ansietat comenci a disminuir. Però és limitat, hem de ser conscients que això és limitat i que no pot ser suficient per tots els casos, de gats i gossos, perquè cadascun, en funció del que us explica la Valentina, en funció de la motxilla que porten des de naixement, doncs pot necessitar més ajuda. De què? De medicacions sedants, com és aquest siló, que és una xeringa amb una pastella que es posa a la geniva i llavors sí que provoquem un son profund durant uns minuts, o bé una medicació psicotròpica molt important, molt interessant, que és el pertolant. És una de les medicacions que els etòlegs, els investigadors en aquest món, han comprovat que és de les que millor funcionen en comparació amb altres ansiolítics que es fan servir en humana. I aleshores, l'ideal és que en funció de cada pacient, de cada animal, puguem establir un protocol de dir, doncs, combinarem uns dies de complement nutricional i uns dies d'ansiolític, per tal que aquella experiència en aquell Sant Joan, en aquest cas, doncs, no sigui negativa o no empitjori ja la motxilla que porta aquell animal. Per això és molt important poder saber una mica què li està passant a aquell animal, perquè com que no tots els gats i gossos són iguals, doncs hem de conèixer, per part de la família, com ho viu, com ho ha viscut altres anys, si té altres patologies cròniques com problemes de ronyó, problemes cardíacs, perquè en funció d'això, potser abans de donar segons què s'ha de fer una petita analítica per no crear després un mal major, com podria ser un desmai, una insuficiència respiratòria, inclús una mort en alguns casos. Llavors, per això també és molt important la part de la prescripció d'aquesta medicació, saber que tot això ha d'anar per recepta, ben detallat, que no hi hagi dubtes a la família, si hi ha diversos membres de la família, que tothom sàpiga quan s'ha de donar, quina quantitat i a partir de quin dia. I llavors, sobretot els ansiolítics que s'ha d'anar a buscar a la farmàcia, doncs que el farmacèutic també ens explicarà una mica què es troba ell, quan aneu vosaltres amb receptes veterinàries, doncs el farmacèutic pugui dispensar correctament la medicació amb seguretat, amb legalitat i que no hi hagi cap mal ús o males intencions en aquells medicaments que després puguin fer servir altres persones, perquè és una medicació que fan servir persones. I aleshores, per fer una bona prescripció, hem de conèixer una mica aquesta realitat de l'animal i això normalment té un petit cost de saber, no és una visita completa, però sí que té un petit cost del temps i del coneixement que us podem transmetre els veterinaris. I ara us deixo amb en Lluís, que ens explicarà molt bé. Explicarà una miqueta més sobre la prescripció. Bé, jo soc el Lluís, farmacèutic a la farmàcia de platja d'aquí Cubelles, i una mica us explico la cadena de tractament per assegurar la garantia i l'eficàcia i la seguretat del propi animal. Perquè al final tot això, la cadena del tractament on intervé el veterinari, el diagnòstic, prescripció i després veniu a la farmàcia, el consell i la dispensació, i el seguiment de tot això tot es fa a un bon fi, que és el fi que l'animal, en aquest cas, en el vostre cas el pacient i el metge, d'assegurar que tot el tractament es fa bé i que no hi ha biaix. Llavors, la farmàcia, què és la farmàcia? La farmàcia és el centre de referència primari on es dispensa medicació i productes sanitaris, tant d'ús humà com d'ús veterinari, la parafarmàcia, com ha dit el Marc, que es venen coses nutracèutics, el suplement alimentici, la dermocosmètica, en el nostre cas també és ortopèdia. També és ortopèdia, en el nostre cas. Llavors, quan es necessita recepta? És important la recepta, sobretot en aquests medicaments, per assegurar la seguretat de tot el tractament. Llavors, els medicaments que necessiten recepta són els d'ús veterinari, que en alguns casos existeixen, llavors veniu i fan recepta d'això, i en molts altres casos, en els casos de veterinària, són medicació d'ús humà que s'utilitza en veterinària, però que els estudis són en ús humà. I això queda molt clar que un gos no és una persona petita i un gat no és un gos petit.
no metabolitzen igual, no s'alimenten igual, tenen influències totalment diferents i tenen gustos totalment diferents. Són organismes totalment diferents. Per això és molt important les receptes en veterinària de medicaments en ús humà. Hi ha tòpics en gotes, ja és antibiòtics en comprimits, perquè tota aquesta medicació no té estudis en veterinària. I no és això li funciona a una persona, això no té per què funcionar a l'animal i pot tindre conseqüències molt greus. Llavors, per què es necessita la recepta? Perquè volem assegurar que hi ha una prescripció i un diagnòstic per un veterinari que no ha fet el meu veí, que no ha fet una altra persona que amb molt bona intenció pot tenir una experiència prèvia amb una altra cosa i voler ajudar, però si no hi ha un veterinari on amb una visita asseguri que el pes, la raça, tot estigui controlat, llavors això ho hem d'assegurar, que es faci un bon ús de la medicació, que encara que la capsa moltes vegades venen 30 comprimits o venen 28, que si el tractament és una setmana, s'ha de deixar molt clar que el reste de capsa no s'ha d'utilitzar, perquè les capses no és com als Estats Units o altres llocs on són ad hoc, sinó en aquest cas a Espanya és aquest sistema, i s'ha de deixar molt clar i s'ha d'assegurar que s'utilitza bé. I sobretot per assegurar-nos la seguretat per el que us he comentat, que els animals tenen intoleràncies totalment diferents de les persones i tenen un mecanisme de reacció la medicació sobre l'organisme dels animals molt diferent dels humans. I moltes receptes que arriben de veterinària són de medicació d'ús humana. I s'utilitza perquè és un algoritme gratuït que el primer que ha de prescriure veterinari és una medicació veterinària. Però en el cas de no existir una alternativa veterinària en aquella raça o en una altra raça, sí que passen a ús humà. Però sempre entenem que el veterinari coneix aquesta medicació i sap en quin cas s'ha d'utilitzar i com s'ha d'utilitzar. Llavors, és molt important també medicació que està especialment controlada, que en el cas dels sedants, com ha dit el Marc, com el trazolam i tots aquests, perquè hi ha un gran potencial de mal ús o abús, perquè és una medicació que enganxa. Ja s'ha vist en persones, en animals és pitjor, que cada cop va a pitjor. I també, i és molt important, per l'error d'automedicació, que com que al meu fill li va funcionar, això li funciona al meu gat, o això, i això es fa amb bona intenció, però a vegades té conseqüències molt dolentes que el que fem és el tractament és inefectiu perquè no hi ha seguretat en ningú moment, es pot fer molt de mal animal, es demora la visita al veterinari, perquè si ho fas això durant una setmana et dones compte que no funciona, o llavors vaig al veterinari aquesta setmana que l'enfermetat o la fòbia, com el que he passat, evoluciona, doncs això té una evolució de l'enfermetat, o que pot ser, en alguns casos, molt greus, pot acabar fatal, però el que sí que estem fent és allargar tot el procés d'agonia del tractament de l'animal. Llavors, això és una generalitat de com ha de ser la recepta, que els veterinaris saben com s'han d'omplir, però en el vostre cas el que us afecta, la recepta té un sentit que sempre ha de ser original, en el sentit que tothom sempre vol utilitzar en un bon fi la recepta, però si és una fotocòpia, si és un e-mail, si és això, aquesta recepta perd la seguretat i la traçabilitat de tot el procediment i aquesta recepta es pot utilitzar tantes vegades s'utilitzi i perd la idea global de tot el sistema, que es prescriveix una capsa o un tractament, es dispensa la recepta es conserva a la farmàcia durant 5 anys i això sempre, si algun dia necessiteu qualsevol cosa, es pot consultar. Les receptes tenen una validesa de 30 dies, una vegada que el Marc o el veterinari tenim 30 dies per visitar la farmàcia i el tractament que us pot donar des del veterinari és un mes o en els casos excepcionals que és crònic, 3 mesos. Una vegada acabat, el que s'ha de fer és tornar al veterinari, contactar una manera perquè el tractament, encara que sigui crònic, s'ha de fer una visita per veure si la medicació és la correcta, si evoluciona bé, si evoluciona malament. I és en aquest sentit, no és el sentit de fer una visita per fer una visita i cobrar o el que facin aquí, sinó el sentit és fer un seguiment de tot l'animal, perquè si no és un any i 2 anys i potser s'està prenent una medicació que no fa falta o s'està prenent malament la medicació, total va allargar la visita al veterinari. I això, llavors, des del Servei de Salut del CatSalut i des del Ministeri, aquesta recepta l'hem de custodiar des de la farmàcia 5 anys, perquè veiem la importància que es té de tot això. Llavors, si algun dia teniu una consulta sempre estan custodiades 5 anys en nom de la persona, de la persona i tot el registre amb traçabilitat de l'animal. Llavors, què passa? Com ha dit el Marc? Hi ha medicaments, tot això, medicaments en recepta, que són medicaments que sí que tenen un efecte instantani quasi i que el gos o el gat es queda sedat i és molt ràpid, però tot això té una seguretat
que s'ha de mantenir. Però també existeix una amalgama de medicaments que no és de recepta o complements alimenticis, nutracèutics, que tant poden ser orals, inhalats, com són extractes de valeriana, que a vegades hi ha poliàrics que tenen l'extracte de valeriana igual olorant i això fa que es calmi, o sprays per poder posar en el transportí i que puguin calmar-se. Tot això es pot vendre des de la farmàcia o aquí també tenim des de les veterinàries. Bé, per la meva part aquí ja està.